Presidenta, con el permiso de la mesa. El suscrito diputado Jorge Caballero Román, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 47 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación con los diversos 9, fracción primera y segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan el capítulo quinto ter del Sistema de Transporte Público de Pasajeros mediante alternativas tecnológicas de movilidad sustentable y los artículos 42 sextis, 42 septies, 42 octies, 42 nonies, 42 decies, 42 undecies, 42 dudecies y el capítulo octavo bis de las concesiones de caminos y carreteras estatales y los artículos 48 bis, 48 ter, 48 quater, 48 quinques, 48 sexties, 48 septies, 48 octies, 48 nonies, 48 decies y 48 undecies de la Ley de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Tlaxcala, en consideración con la siguiente exposición de motivos. La Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos establece en el penúltimo párrafo del artículo cuarto que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Por su parte, el artículo 98 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece puntualmente que en la entidad con base a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se promoverá el desarrollo económico abierto a la competencia nacional e internacional, se privilegiarán la simplificación administrativa, la desregulación, el desarrollo de la infraestructura necesaria para el crecimiento económico del Estado y los derechos de los trabajadores, se estimulará la productividad, la creatividad y la eficiencia. En tal sentido, se advierte con puntualidad que el desarrollo del Estado de Tlaxcala debe ser incluyente y acercar a la mayor parte de la población al progreso y acercamiento y mejoramiento de sus condiciones de vida. Por este motivo, es menester destacar que el desarrollo del Estado va forzosamente de la mano con su capacidad de atraer y retener talentos e inversiones en las ciudades y centros poblacionales que lo conforman. La movilidad urbana y el tránsito vehicular son uno de los mejores ejemplos en los que la coordinación entre distintos niveles de gobierno y la iniciativa privada puede generar inversiones y mejorar los grandes problemas de las zonas metropolitanas del Estado y vías aledañas. En particular, el impulso de este tipo de proyectos tiene impacto muy importante sobre los problemas de congestión en las principales vías de comunicación. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece que las autoridades federales y locales deberán coordinarse en el ámbito de sus respectivas competencias para establecer sistemas de movilidad y gestión de la seguridad vías locales que, entre otras, consideren que el diseño vial y servicio de transporte debe ser modificado o adaptado, incorporando acciones afirmativas sin que se imponga una carga desproporcionada o indebida, a fin de que se garantice la seguridad integral y accesibilidad de los grupos en situación de vulnerabilidad con base en las necesidades de cada territorio. Por otra parte, a través de diversas metas incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se busca, entre otras cosas, proporcionar el acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos, y para esto es muy importante movilizar a los gobiernos y a la comunidad internacional en el ámbito de la seguridad vial. Para dar cumplimiento a lo señalado en los párrafos anteriores, se propone adicionar a la Ley de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Tlaxcala 2 capítulos denominados del Sistema de Transporte Público de Pasajeros mediante alternativas tecnológicas de movilidad sustentable y de las concesiones de caminos y carreteras estatales, del Sistema de Transporte Público de Pasajeros mediante alternativas tecnológicas de movilidad sustentable. Como se identifica en el Plan Estatal de Desarrollo de Tlaxcala 2021-2027, la inseguridad en el transporte público ha ido en aumento, afectando a usuarios, concesionarios y operadores. Uno de los principales problemas que se presenta en el Estado es el robo a personas en el transporte público individual. Ante este panorama, el enfoque que se propone se centra en la búsqueda de sustentabilidad de la movilidad urbana, centrándose en mejorar el acceso del ciudadano a sus necesidades, tanto en tiempos como en distancias menores y accesibilidad, por lo cual resulta indispensable formular e impulsar políticas públicas encaminadas a mejorar los sistemas de gestión de la movilidad, con el objeto de mejorar la vida de nuestras ciudades y contar con un transporte más articulado, seguro, con visión regional y preferencia basada en las personas. Por otro lado, no pasa desapercibido que los proyectos de infraestructura sustentable resultan idóneos por parte de la consolidación de la reactivación económica que coadyuve en la mitigación de la crisis social y económica que ha tenido lugar como consecuencia de la pandemia por COVID-19. En este sentido, es necesario considerar y emprender acciones para detonar y atraer inversiones que permitan la implementación de medidas innovadoras de transporte más seguras y que generen niveles inferiores de exposición a los observados en los medios tradicionales de transporte que hoy operan en nuestra entidad. De esta manera, la atracción de inversiones e iniciativa para la consecución
del objetivo de reconstruir y fortalecer las economías regionales, generando sistemas económicos y sostenibles de los que se tenía antes de la emergencia, resulta indispensable. También resulta relevante advertir que la creciente demanda de transporte público no puede ser correspondida en su totalidad con la infraestructura de transporte actual, por lo que se deviene necesaria la implementación de mecanismos novedosos de transporte que vayan más allá de satisfacer la demanda, que represente beneficios cuantiosos, tangibles y alcanzables para toda la población. La evolución poblacional en el Estado y su expansión territorial ha sido muy significativa en las últimas décadas y han rebasado la funcionabilidad efectiva de los sistemas de transporte, por lo que es necesario que exista una estrategia conjunta para que la zona metropolitana de Tlaxcala cuente con planes de urbanización que prevean un sistema de transporte público que pueda evolucionar de manera armónica en beneficio de un mayor número de habitantes. En este mismo contexto, la ciudad de Tlaxcala ha presenciado un crecimiento en la tasa de motorización privada en las últimas décadas. Esta problemática ha provocado un incremento en la tasa de emisión de contaminantes, reducción de velocidades operacional, contaminación auditiva, congestión vehicular y mayores costos directos e indirectos de transporte. A través del diseño de corredores de transporte de rutas y cobertura generadas con base en las demandas actuales de la población, atracción de inversión privada y de la implementación de tecnologías limpias e infraestructura sustentable, será posible una transición a esquemas de transporte público más resilientes e inclusivos para los habitantes del estado de Tlaxcala. Lo anteriormente expuesto en estricta corrección con el propósito y objeto fundamental de la presente iniciativa encuentra sustento en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 del estado de Tlaxcala, en particular el eje 3, Desarrollo Económico y Medio Ambiente. Reconoce el problema actual del transporte público y establece como una política estratégica en el marco de la definición de los actores para detonar el desarrollo estatal. El impulsar un nuevo enfoque para dar preferencia al ejercicio de políticas de movilidad con la participación de ciudadanos e instancias de la sociedad civil para que mejoremos la vida de nuestras ciudades y disfrutemos de un transporte más articulado, seguro, con visión regional y preferencia basada en las personas. Asimismo, se plantea el interés en dinamizar las inversiones públicas y encontrar espacios de concertación para acordar esquemas y modelos con los inversionistas internacionales, nacionales y regionales, tanto del sector público como de los sectores privados y social. Para ello, los esfuerzos institucionales trabajarán en el sentido de vigorizar las áreas dedicadas a la gestión y planeación de la infraestructura estatal en todos los frentes, de manera que cada dependencia y entidad pueda tomar decisiones colegiadas y se acuerden los proyectos analizando sus ventajas, sus economías de escala y sus efectos sociales y económicos. De manera particular, en dicho eje se establecen, entre otros, los siguientes objetivos específicos que sustentan, enmarcan la argumentación y vocación de la presente iniciativa. Programa 49, Movilidad, Transporte Sostenible y Comunicaciones. Objetivo 1, promover la modernización administrativa y las capacidades institucionales para eficientar la movilidad, el transporte y las comunicaciones del Estado. Líneas de acción: actualizar y modernizar el marco normativo que mejore el sector de comunicaciones y transportes y promueva la movilidad urbana sustentable. Realizar campañas de concientización para reducir la velocidad y cero accidentes de tránsito con prioridad en la movilidad. Elaborar, evaluar y ejecutar acciones y proyectos de movilidad, transporte y comunicaciones de criterio social, involucrar a los actores sociales y representantes del sector en las propuestas de mejoras identificadas, erradicar la corrupción a través de las prácticas ancestrales de cohecho. Objetivo 3, establecer un sistema de movilidad sustentable que mejore el acceso al transporte público y permita la convivencia armónica de otros medios de transporte, promoviendo la eficiencia, la accesibilidad y la inclusión. Líneas de acción: elaborar y difundir el programa integral de movilidad urbana sustentable, avanzar progresivamente en la democratización de los espacios para los patrones de las ciudades del Estado, implementar y supervisar medidas afirmativas para la movilidad de las personas con énfasis en los grupos vulnerables, a través del establecimiento de rutas seguras de coordinación con los concesionarios de transporte, fortalecer el programa de capacitación para los concesionarios y los operadores del transporte público, proponer diseños de paraderos con características de universalidad, elaborar proyectos estratégicos de movilidad, implementar mecanismos de participación ciudadana para mejorar las estrategias de movilidad, simplificar trámites e implementar el servicio de ventanilla única, otorgar subsidios de coadyuvancia con concesionarios de transporte público para beneficios de estudiantes de nivel medio superior y superior, así como de adultos mayores y personas con discapacidad, planear y ejecutar los mecanismos para la implementación de ciclovías en el Estado y la movilidad sin motor, crear y promover opciones de sistemas de movilidad alternativas ecológicos. Adicionalmente, se vislumbra que algunos indicadores del PED podrían presentar mejoras derivadas de la eventual implementación y puesta en marcha de soluciones tecnológicas de movilidad sustentable en el Estado en los términos del objeto de la presente iniciativa. En el eje 3, Desarrollo Económico y Medio Ambiente, como parte del programa Movilidad, Transporte Sostenible y Comunicaciones, se considera el indicador posición relativa de la entidad en el índice de movilidad urbana publicado por el IMCO, que compara las condiciones de movilidad de las 20 ciudades mexicanas más importantes, así como su capacidad para ofrecer alternativas de transporte atractivo, deseable y alcanzable para toda su población. La línea base de la que parte una calificación de 39.71 que implica la posición 15 en el ranking.
Por otro lado, el eje transversal 2, desarrollo regional, como parte de las políticas de organización regional e integración socioterritorial, se incluye el programa de desarrollo regional equitativo y sustentable, en el que identificamos el indicador longitud de transporte público, cuya línea base es de 1,054 kilómetros. En ese contexto y tomando como referencia lo comprendido en el PET, se puede advertir que los objetivos, estrategias y líneas de acción que constituyen los elementos primordiales de planeación del Gobierno del Estado tienen una finalidad que se encuentra alineada con la motivación aquí expuesta de las concesiones de caminos y carreteras estatales. Por otro lado, es facultad del Estado dotar de caminos y carreteras que permitan la movilidad y el libre tránsito de personas y mercancías que conectan a las distintas localidades del Estado y que favorezcan el crecimiento económico y desarrollo social con el objetivo de impulsar el nivel de vida a sus habitantes. Además, que para garantizar el derecho establecido en el artículo 11 constitucional, derecho que también está expresado en el artículo 22 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, de la cual México es parte y por tanto adquiere carácter de ley en nuestro Estado, es necesaria la apertura y operación de carreteras y vías de comunicación con base en la demanda permanente de la población. El Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 establece en su eje En el eje 3, el desarrollo económico y medio ambiente, que la conectividad hace referencia a las cualidades que surjan y se desarrollan por la existencia de vínculos entre territorios y actividades. De igual manera, en dicho eje se establecen, entre otros, los siguientes objetivos específicos que sustentan la presente iniciativa. Programa 49, movilidad, transporte sostenible y comunicaciones. Objetivo 1, promover la modernización administrativa y las capacidades institucionales para eficientar la movilidad, el transporte y las comunicaciones del Estado. Líneas de acción: actualizar y modernizar el marco normativo que mejore el sector de comunicaciones y transportes y promover la movilidad urbana sostenible. 2. Realizar campañas de concientización para reducir la velocidad y cero accidentes de tránsito con prioridad en la movilidad. 3. Elaborar, evaluar y ejecutar acciones y proyectos de movilidad, transporte y comunicaciones con criterio social. 4. Involucrar a los actores sociales y representantes del sector en las propuestas mejor identificadas. Erradicar la corrupción a través de las prácticas ancestrales de cohecho. Objetivo 4. Mantener el Estado con comunicaciones terrestres dignas y accesibles. Líneas de acción: contribuir a la identificación de los problemas que afectan a la red de las carreteras y caminos estatales en acuerdo con las autoridades correspondientes, identificar las prioridades para la intervención en caminos de jurisdicción estatal a fin de facilitar la movilidad y ampliar la accesibilidad, renovar la red estatal de semáforos y la señalética con un enfoque universal, propiciar el uso de novedosos sistemas de señalamiento vehicular y peatonal, fortalecer y proteger vías de comunicación terrestre en el Estado generando programas interestatales de conectividad, dotar de factibilidad del transporte de pasajeros y de carga vía aérea en el Estado. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de la existencia de vías alternas en condiciones adecuadas de acceso, seguridad, reducción de riesgos de vida y patrimonio con un adecuado mantenimiento. En este sentido, se hace notable la necesidad de implementar nuevos accesos de comunicación, teniendo con ello un mayor número de inversión de carreteras que permitan alto nivel de descongestionamiento en la zona con mayor saturación vial. En este sentido, se observa que las carreteras son clave para el acceso a los distintos tipos de transporte, así como el acercamiento a los centros de trabajo, escuelas y en general el desplazamiento de personas. Con la presente iniciativa se pretende que el Estado cuente con condiciones normativas para otorgar concesiones para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y carreteras estatales que estén debidamente sustentadas, reguladas y previa aprobación del Congreso a fin de que dichos actos administrativos no se realicen al libre albedrío y discrecionalidad por parte de la autoridad, además de que se deben otorgar con un lapso no mayor de 30 años por el impacto de la inversión y una vez concluido dicho periodo realizar un análisis de viabilidad y prorrogar por un periodo más la concesión siempre y cuando haya más compromisos de inversión, siendo estos factibles a las partes. Con el otorgamiento de estas concesiones se tendrían beneficios colaterales como son creación de nuevas fuentes de trabajo temporal y permanente en beneficio de las familias con domicilio cercano a dichas vías. Finalmente, se destaca que las incorporaciones normativas que se plantean por dichos conductos de la presente iniciativa para detonar y concretar proyectos novedosos de movilidad sustentable e infraestructura carretera se insertan favorablemente en el contexto de las necesidades y demandas de la población del Estado de Tlaxcala. A través de proyectos de transporte y de nuevas vías de comunicación más eficientes y sustentables se crean redes dignas y resilientes, al mismo tiempo que se reduce la congestión vehicular de las zonas metropolitanas. De igual manera, un sistema público de transporte eficiente permite que los municipios destinen menos recursos de sus ya limitados presupuestos anuales a este rubro, impactaría directamente en el índice de caminabilidad de la entidad, que traería consigo mayores estímulos de las economías locales y regionales, así como el fortalecimiento de sectores clave como lo es el turismo, mejorando también la seguridad pública. Esto con el propósito de favorecer el desarrollo y consolidación de proyectos en el Estado que, mediante la innovación tecnológica, movilidad sustentable e infraestructura carretera, se traduzcan en factores decisivos para detonar nuevas y mejores condiciones de bienestar y calidad de vida en beneficio de la población. Por todo lo anterior expuesto y fundado, someto a consideración de pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo 1. Único.
Artículo primero. Con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera, 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en relación con los artículos 9, fracción primera y 10, apartado A, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se adiciona al capítulo quinto ter del Sistema de Transporte Público de Pasajeros mediante alternativas tecnológicas de movilidad sustentable y los artículos 42 sexies, 42 septies, 42 octies, 42 nonies, 42 decies, 42 undecies, 42 dudecies y el capítulo octavo bis de las concesiones de caminos y carreteras estatales y los artículos 48 bis, 48 ter, 48 quater, 48 quinquies, 48 sexies, 48 septies, 48 octies, 48 nonies, 48 decies y 48 undecies de la Ley de Comunicaciones y Transporte en el Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Capítulo quinto ter del Sistema de Transporte Público de Pasajeros mediante alternativas tecnológicas de movilidad sustentable. Artículo 42 sexies. Se establece el sistema de transporte público de pasajeros mediante la implementación de alternativas y soluciones tecnológicas de movilidad sustentable para el mejoramiento y preservación del medio ambiente que contribuya a una gestión eficiente tendente a la automatización así como a la reducción de las externalidades negativas de los desplazamientos. Artículo 42 septies. El sistema de transporte público de pasajeros a que se refiere el artículo anterior deberá constituir un sistema de transporte colectivo con operación regulada, recaudo centralizado que opere de manera exclusiva en vialidades con carriles reservados para el transporte público total o parcialmente confinados, pudiendo ser a nivel subterráneos o elevados con paradas determinadas a infraestructura para el ascenso y descenso de pasajeros en estaciones ubicadas a lo largo de los recorridos con terminales de origen y destino. Artículo 42 octies. La Secretaría de Movilidad y Transporte para el desarrollo del sistema y por acuerdo de su titular aprobará progresivamente la implantación de las etapas correspondientes al determinar que cada una de las vialidades o derroteros en las que operará dicho sistema generando los esquemas más adecuados para satisfacer las necesidades de transporte de pasajeros de la entidad, etapas que podrán incluir rutas troncales, alimentadoras, auxiliares y suburbanas. La Secretaría de Movilidad y Transporte, por conducto de su titular y previa emisión de la declaración a la que se hace referencia el artículo 46 de la presente ley, podrá concesionar a personas morales la prestación de servicios de transporte público de pasajeros para la operación de dicho sistema en las etapas correspondientes y en las vialidades o derroteros que se declinan para tales efectos, conforme a lo establecido en la presente ley y en función de las necesidades que dicte el interés público con base en la normatividad aplicable en la materia que enmarque la participación del sector público y privado para el desarrollo de la infraestructura de movilidad pública o privada y la prestación de servicios públicos. En el marco del procedimiento que realice la Secretaría de Movilidad y Transporte para la evaluación de las solicitudes correspondientes en igualdad de circunstancias, tendrán preferencia para obtener dichas concesiones las solicitantes que sean personas morales legalmente constituidas conforme a la legislación mexicana y que se trate de prestadores de servicio a que se refiere el presente capítulo o que posean avances tecnológicos considerables para la prestación del servicio siempre que estos hayan cumplido con las obligaciones previstas en esta ley, sus reglamentos y con lo que conste en la resolución y el título respectivos y con ello se contribuye a mejorar la integración y la operatividad del sistema de transporte público de pasajeros a que se refiere este capítulo o cuando las facilite o simplifique. Artículo 42 nonies. La concesión que otorgue la Secretaría de Movilidad y Transporte en los términos del artículo anterior tendrá una vigencia de hasta 30 años previa autorización del Congreso local. Dicho término de vigencia podrá prorrogarse por un periodo subsecuente igual a la inicial. Dichas concesiones podrán comprender también el permiso de la Secretaría de Movilidad y Transportes para la prestación y explotación de los servicios auxiliares o conexos, los cuales estarán regulados en el reglamento de esta ley y conforme a lo que se señale en tales títulos de concesión, en donde se establecerá la descripción, las condiciones y forma de operación a las que queda sujeto el servicio auxiliar o conexo de que se trate, así como en su caso el destino de las prestaciones o de las contraprestaciones que generen con motivo del ejercicio de los mismos. Son servicios auxiliares o conexos aquellos que, a juicio de la Secretaría de Movilidad y Transporte, resulten complementarios para la operación de la infraestructura que permite el funcionamiento del sistema y la prestación del servicio público de transporte de pasajeros a que se refiere el presente capítulo, los cuales podrán ser ejercidos directamente por la Secretaría de Movilidad y Transporte o, de ser el caso, por los concesionarios en los términos del párrafo anterior. Artículo 42 decies. La Secretaría de Movilidad y Transporte será competente y podrá otorgar concesiones a particulares para el uso, aprovechamiento o explotación de las vialidades de jurisdicción estatal en las que se determine la operación del sistema a que se refiere el presente capítulo o cualquier otro análogo, privilegiando el desarrollo de nuevas carreteras de acuerdo con los términos establecidos en las disposiciones aplicables. Artículo 42 undecies. El título de concesión, según sea el caso, deberá contener, entre otros, los fundamentos legales y los motivos de otorgamiento, la descripción de los bienes, obras e instalaciones del dominio público que se concesionan, los compromisos de mantenimiento, productividad y aprovechamiento de los mismos, compromisos sobre estas áreas, prestación de servicios dentro de los tramos carreteros, las terminales infraestructuras carreteras, mantenimiento de áreas auxiliares, actividades de corrección, pavimentos, mantenimiento rutinario para la atención de bienes, obras, instalaciones, personas o bienes o los que se requieren para su atención y los compromisos relacionados con tarifas, costos y uso necesario de los mismos.
los compromisos de obras inducidas y señalamientos carreteros, las características de prestación de servicio, las bases de regulación tarifaria, los programas de construcción, expansión y modernización de la infraestructura, los cuales se agregarán a las disposiciones aplicables en materia de protección ecológica, los derechos y obligaciones de los concesionarios, el periodo de vigencia, el modo de la garantía que deberá otorgar el concesionario para el cumplimiento de su concesión en los términos siguientes. Se exhibirá garantía por un monto equivalente al 7% de la inversión privada que deberá mantenerse vigente durante la ejecución de las obras. Al terminar la ejecución de la obra, la garantía a que se refiere el inciso anterior se sustituirá por otra para garantizar el cumplimiento de obligaciones cuyo monto será equivalente a 6 meses de la contraprestación fiscal que debe pagarse el gobierno estatal conforme a la ley por el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio público concesionados. El monto de la garantía deberá actualizarse anualmente conforme al artículo 26 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. Para acreditar la garantía a que se refiere el párrafo anterior, el concesionario podrá presentar fianza o carta de crédito. Las pólizas de seguros de daños a terceros en sus personas o bienes o los que pudieran sufrir las construcciones e instalaciones, las contraprestaciones que deban cubrirse el gobierno estatal, las causas de revocación, la determinación que, cumplido el término de la concesión y en su caso la prórroga que se hubiera otorgado al sistema de transporte público de pasajeros mediante alternativas tecnológicas de movilidad sustentable, pasarán al dominio del Estado sin costo alguno y libre de todo gravamen. En los títulos de concesión para la íntegra administración de los servicios se establecerá las bases generales a que se habrá de sujetarse su organización y funcionamiento. Artículo 42 dudecies. La persona moral que solicite la concesión para prestar el servicio de transporte público de pasajeros a que refiere el presente capítulo deberá cumplir con los requisitos siguientes: presentar solicitud de concesión para prestar el servicio en el plazo que establezca la convocatoria o acuerdo emitido por la Secretaría de Movilidad y Transporte Público en el periódico oficial del Gobierno del Estado en los términos de los dispuestos en el artículo 47 de la presente ley. Estar constituida como sociedad anónima en cualquier modalidad de la legislación vigente reconozca, cuya capital está representado por acciones nominativas de conformidad por el artículo 3 de esta ley. Garantizar la prestación del servicio concesionado en la etapa respectiva conforme a la convocatoria. Acreditar que cuenta con los elementos y la capacidad técnica, financiera y operativa suficiente para suministrar la solución de transporte requerida en que su propuesta satisfaga las exigencias del servicio correspondiente en beneficio del público usuario, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley. Asumir compromiso formal de cumplir con todas las condiciones generales que se establezcan en la convocatoria o acuerdo respectivo, así como la normatividad vigente en materia de transporte público de pasajeros en el Estado de Tlaxcala. La Secretaría de Movilidad y Transporte, en los artículos 47 de Transporte, en los términos del artículo 47 de la presente ley, emitirá el dictamen mediante el cual se determinará si el solicitante tiene la capacidad legal y material para la prestación del servicio. El título de concesión correspondiente se otorgará en favor de aquella persona moral solicitante que acredite que cuenta con los elementos y la capacidad técnica, financiera y operativa suficiente para la prestación del servicio conforme a lo establecido en la convocatoria o en los términos que determine la Secretaría de Movilidad y Transporte y que garantice las mejores condiciones de inversión en beneficio de las finanzas públicas del Estado. Las personas morales podrán agruparse para presentar solicitudes conjuntas conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios, designando para tal efecto a un representante común. Las personas morales solicitantes en las propuestas que presenten para el otorgamiento de las concesiones en los términos de la presente ley podrán comprometerse a constituir una sociedad mercantil de propósitos específicos en cuyo factor se ha otorgado el título de concesión correspondiente en caso de resultar seleccionados en los términos del presente artículo, lo anterior sin menoscabo de lo establecido en el artículo 26 de la presente ley, el cual establece que el Ejecutivo del Estado podrá autorizar a los concesionarios la aportación de la concesión que se le haya otorgado para constituir una sociedad cuando así lo exija el interés público. Las personas morales solicitantes para efectos de acreditar la capacidad material, técnica, financiera y operativa suficiente para la prestación del servicio en los términos de lo establecido en la convocatoria o como lo determine la Secretaría de Movilidad y Transporte podrán integrar en sus propuestas la participación de personas físicas y morales complementarias en su carácter de socios, accionistas, subcontratistas, proveedores o demás figuras análogas y para quienes así corresponda deberán registrarse previamente ante la Secretaría de Movilidad y Transporte y se constituyen obligados solidarios y subsidiarios de los términos del contrato respectivo. Capítulo octavo bis de las concesiones de caminos y carreteras estatales. Artículo 48 bis. Se requiere de concesiones para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y carreteras estatales. Artículo 48 ter. Las concesiones a que se refiere el artículo anterior deberá priorizar la utilización de materiales reciclados, así como el uso de energías renovables y en general toda clase de medidas sustentadas que contribuyan a la protección al medio ambiente. Artículo 48.4. La Secretaría de Movilidad y Transporte para el otorgamiento de concesiones que se refiere al presente capítulo, por acuerdo de su titular, aprobará
los proyectos necesarios, generando los esquemas más adecuados para satisfacer las necesidades y exigencias sociales. La Secretaría de Movilidad y Transporte, por conducto de su titular y previa emisión de la convocatoria o como lo determine la dependencia, podrá concesionar a personas morales la prestación de dicho servicio, conforme a lo establecido en la presente ley y en función de las necesidades que dicte el interés público, con base en la normatividad aplicable en la materia que enmarque la participación del sector público y privado para el desarrollo de infraestructuras de movilidad pública o privada y la prestación de servicios públicos, en el marco del procedimiento que realice la Secretaría de Movilidad y Transporte para la evaluación de los estudios correspondientes. En igualdad de circunstancias tendrán referencia para obtener dichas concesiones los solicitantes que sean personas morales legalmente constituidas y que se trate de prestadores de servicios a que se refiere el presente capítulo o que posean avances tecnológicos considerables para la prestación del servicio, siempre que estos hayan cumplido con las obligaciones previstas en esta ley, sus reglamentos y con las que conste en las resoluciones y el título respectivos. Las concesiones se otorgarán a las sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas y los reglamentos respectivos. Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de 30 años previa autorización del Congreso, lo cual podrá ser prorrogada hasta por un plazo equivalente al señalado originalmente, cuando se justifique la necesidad de realizar inversiones que no se hubiesen previsto en las condiciones originales de los títulos de concesión respectivos, también podrán ser prorrogadas en cualquier momento durante su vigencia de la concesión. La prórroga de las concesiones a que se refiere el párrafo anterior se otorgará siempre que los concesionarios hayan cumplido con las condiciones y obligaciones impuestas en los títulos de concesión. La Secretaría de Movilidad y Transporte contestará en definitiva las solicitudes de prórroga dentro de un plazo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de la prestación de las mismas debidamente requisitada y establecerá las nuevas condiciones de la concesión, para lo cual deberá tomar en cuenta la inversión, los costos futuros de ampliación y mejoramiento de las proyecciones financieras y operativas que considera la rentabilidad de la concesión. Artículo 48 quinquies. Para el otorgamiento de los títulos de concesión o la resolución de los prórrogas a que se refiere la presente ley, la Secretaría de Movilidad y Transporte deberá tramitar ante la Secretaría de Finanzas y la Coordinación General de Planeación e Inversión lo siguiente: la opinión favorable sobre la rentabilidad económica del proyecto respectivo. Se entenderá por rentabilidad económica el resultado de comparar los ingresos monetarios susceptibles de ser generados para el uso o aprovechamiento de la concesión con respecto a los costos que se generarían por la realización del proyecto. Para efectos de esta fracción, la Secretaría de Movilidad y Transporte deberá remitir a la Secretaría de Finanzas y a la Coordinación General de Planeación e Inversión la evaluación que se llevó a cabo sobre la rentabilidad económica del proyecto, así como la documentación que utilizó para realizar dicha evaluación, a fin de que estas dependencias en un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que se recibió la evaluación y documentación a que se refiere este párrafo, emita su opinión al respecto. En caso de que la Secretaría de Finanzas y la Coordinación General de Planeación e Inversión no emitan esta opinión en plazo establecido, se entenderá emitido en sentido afirmativo. En todo caso, los recursos que se destinen para liberar el derecho de vía se considerarán dentro de los costos totales del proyecto. La determinación de las contraprestaciones que el concesionario deba cubrir al gobierno estatal en términos de disposiciones jurídicas aplicables para efectos de esta fracción, la Secretaría de Movilidad y Transporte deberá presentar a la Secretaría de Finanzas y la Coordinación General de Planeación e Inversión la propuesta de dichas contraprestaciones. Artículo 48 sexis. Las concesiones a que se refiere este capítulo se otorgarán bajo las condiciones siguientes. Las solicitudes incluirán como mínimo los criterios para su otorgamiento, serán principalmente los precios y tarifas para el usuario, el proyecto técnico en su caso, así como las contraprestaciones ofrecidas por el otorgamiento de las concesiones, y podrán participar uno o varios interesados que demuestren su solvencia económica, así como su capacidad técnica, administrativa y financiera. Artículo 48 septies. El interesado en obtener la concesión a que se refiere el presente capítulo deberá reunir los siguientes requisitos: descripción del proyecto y viabilidad técnica del mismo y su aportación al Plan Estatal de Desarrollo conforme a lo que establezca la ley de la materia. Listado de las autorizaciones, permisos y trámites que serán requeridos en las instituciones federales, estatales y municipales según corresponda. Certeza o viabilidad de obtener la propiedad sobre los inmuebles, además de otros bienes y los derechos necesarios para el desarrollo del proyecto. Descripción de las autorizaciones para la ejecución de la obra que se contenga en el listado y en su caso resultare necesaria, con especial mención a las autorizaciones de uso del suelo de los inmuebles de que se trate, sus modificaciones y la eventual problemática de adquisición de estos. Impacto ambiental, preservación y conservación del equilibrio ecológico, viabilidad jurídica del proyecto, análisis costo-beneficio que contenga la rentabilidad del proyecto. La idoneidad de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de asociación público-privado en el que se incluyan análisis respecto a otras opciones, estimaciones de inversión y aportaciones en numerario y en especie, tanto estatales y particulares y en su caso federales y municipales, la viabilidad económica y financiera del proyecto, así como el impacto en las finanzas públicas, el análisis de riesgo,
las características esenciales del contrato de asociación público y privadas a celebrar. En el caso de que la propuesta considere la participación de dos o más personas jurídicas colectivas del sector privado, se deberán precisar la responsabilidad de cada participante de dicho sector y los demás requisitos que establezca la ley de la materia. Artículo 48 octies. El título de concesión, según sea el caso, deberá contener, entre otros datos, nombre y domicilio del concesionario, objeto, fundamentos legales y los motivos de su otorgamiento, las características de construcción y las condiciones de conservación y operación de la vía, las bases de regulación tarifaria para el cobro de las cuotas en las carreteras y puentes, los derechos y obligaciones de los concesionarios, el periodo de vigencia, el monto del fondo de reserva destinados a la conservación y mantenimiento de la vía, las contraprestaciones que deban cubrirse el gobierno estatal, mismas que serán fijadas por la Secretaría de Finanzas a propuesta de la Secretaría de Movilidad y Transporte, y las causas de revocación y terminación. Artículo 48 nonis. Los concesiones terminan por vencimiento del plazo establecido en el título o de la prórroga que se hubiera otorgado, renuncia del titular, revocación, rescate, desaparición del objeto de la finalidad de la concesión, liquidación, quiebra para la cual se estará lo dispuesto en la ley de la materia y las causas previstas en el artículo respectivo. La terminación de las concesiones no exime a su titular de las responsabilidades contraídas durante su vigencia con el gobierno estatal y con terceros. Artículo 48 decis. Las concesiones se podrán revocar por no cumplir sin causa justificada con el objeto, obligaciones o condiciones de las concesiones en los términos establecidos en ellos, no cumplir con las características de construcción y operación establecidas en las concesiones, interrumpir el concesionario la operación de la vía total o parcialmente sin causa justificada, interrumpir el concesionario la prestación del servicio total o parcial sin causa justificada, reincidir en la aplicación de las tarifas superiores a las autorizadas o registradas, ejecutar actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores de servicios o permisionarios que tengan derecho a ello, no cubrir las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de las prestaciones de los servicios, cambiar de nacionalidad del concesionario, ceder, hipotecar, gravar o transferir las concesiones y permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos a algún gobierno o estado extranjero o admitir a estos como socios de las empresas concesionarias, ceder o transferir las concesiones a los derechos en ellos conferidos sin autorización de la Secretaría de Movilidad y Transporte, modificar o alterar sustancialmente la naturaleza o condiciones de los caminos y puentes o servicios sin autorización de la Secretaría de Movilidad y Transporte, prestar servicios distintos a los señalados en las concesiones respectivas, no otorgar o no mantener en vigor la garantía de daños contra terceros, incumplir reiteradamente cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta ley, las demás previstas en la concesión respectiva. El titular de una concesión que hubiera sido revocado estará imposibilitado para obtener otro nuevo dentro de un plazo de 5 años, contando a partir de que hubiera quedado firme la resolución respectiva. Artículo 48 undecies. Cumplido el término de la concesión y en su caso de la prórroga que se hubiera otorgado, la vía estatal de comunicación con los derechos de vía y sus servicios auxiliares pasarán al dominio del Estado sin costo alguno y libre de todo gravamen. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de la publicación del periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. El Ejecutivo del Estado, en un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá expedir y armonizar las disposiciones reglamentarias y administrativas que correspondan y que resulten aplicables conforme a lo dispuesto en el presente decreto. Artículo tercero. Todas las concesiones para las prestaciones del servicio de transporte público de pasajeros mediante la implementación de alternativas y soluciones tecnológicas de movilidad sustentable de carreteras o de autopistas, en su caso, que hubieran sido otorgadas con anterioridad a la página 43 de 43, entrada en vigor en el presente decreto, podrán reexpedirse o armonizarse conforme a las disposiciones previstas en el mismo, con el propósito de ajustarlas en debida forma en el marco normativo vigente, a más tardar dentro de los 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Artículo cuarto. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. Artículo quinto. Remítase el presente decreto a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala para efectos de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, al Ejecutivo para que sanción y mande publicar, dado que en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 3 días del mes de octubre del año 2023. Atentamente, diputado Jorge Caballero Román, integrante de la 64ª legislatura. Es cuanto, presidenta.